Y corre y se va con el Camaleón Ayala, mis amigos. El mexicano, el Camaleón Ayala, dice que no le importa morir en el ring con tal de defender su bandera. Este gallo va con una gran determinación a defender su campeonato mundial de los pesos mosca. El campeón mundial de los pesos mosca de la Federación Internacional de Boxeo, la FIB, Ángel el Camaleón Ayala, sostuvo ayer una conferencia de prensa virtual desde Japón, donde compartió todas sus impresiones, sus opiniones y su sentir sobre su primera defensa de su campeonato mundial peso mosca de la Federación Internacional de Boxeo, frente al campeón mundial de peso mini mosca, Masamichi Yabuki. Recordemos que Yabuki sube de división para tratar de destronar al mexicano y ser campeón en dos divisiones diferentes. La pelea es este sábado 29 de marzo del 2025 en el Aichi Sky Expo en Tokoname, Japón, donde el campeón mundial mexicano buscará reafirmar toda su supremacía en la división mosca ante un retador japonés de mucha experiencia, muy mañoso, con un colmillote largo y retorcido y uno de los más grandes ídolos del boxeo japonés. En Japón, a su madre, ¿cómo quieren a este japonés, Ante decenas de periodistas mexicanos a través de la videoconferencia, el Camaleón destacó la gran calidad de Yabuki, le tiene mucho respeto, y también el Camaleón destacó la estrategia con la que se va a rifar el Camaleón este fin de semana. El Camaleón garantizó la victoria, garantizó regresar a la casa con su campeonato en la cintura. Y regálame un like en este momento si quieres que el mexicano le gane al japonés, y si eres de las personas que aún no se han suscrito al canal, este es tu momento de gloria. Suscríbete a Richie Blog, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que estés bien al tiro de lo que pasa con el Camaleón Ayala. El Camaleón Ayala el día de ayer en la conferencia de prensa desde Japón dijo lo siguiente, chécate sus palabras, hasta dan escalofríos, se me puso chinita la piel. Tenemos enfrente a un gran rival, un campeón mundial experimentado. Yo tengo que subir al ring, medirlo, estudiarlo los primeros rounds, soltarle con fuerza y poco a poco irle conectando golpes sólidos y contundentes para que la pelea se vaya yendo a nuestro favor, afirmó el campeón mexicano. O sea que su estrategia es tratar de irse a la distancia. Fíjense, el Camaleón también puso énfasis su enfoque cerebral y técnico dentro del ring, diciendo que el tiro incluye estudiar a Yabuki en los primeros 3 rounds y buscar el knockout si se llegara a presentar la oportunidad. El Camaleón también dijo lo siguiente, chéquense, dijo, me gusta estudiar al rival para ejecutar mis estrategias, ir viendo la posibilidad de llegar al knockout, vamos a buscar eso, pero si no se llega a dar el knockout, tengo la condición física para aguantarle los 12 rounds, dijo el Camaleón lleno de confianza. Además, el Camaleón dejó en claro el compromiso con México y se siente orgulloso de representar a su país en un escenario de talla mundial como lo es este. El Camaleón dijo, vengo para poner la bandera de México en alto, yo siempre la voy a defender, que es lo que a mí me llena de orgullo, no me importa morir en el ring. Wow, eso dijo el Camaleón Ayala con mucha frialdad y determinación. Cuando estuve viendo esta conferencia de prensa me quedé frío. El Camaleón dijo que no le importa dejar la vida en el ring. El Camaleón Ayala, quien se encuentra ya en las últimas horas de su preparación en Japón, sabe que enfrentará a un rival que está bien pesado en Japón, quien derrotó al campeón mundial de peso mosca Kenshiro Teraji hace unos ayeres. Pero el Camaleón dice que no tiene miedo y está listo para demostrar por qué tiene él el campeonato mundial en sus manos. El tiro, mi respetable público, será transmitido en vivo en la madrugada del sábado a través de ESPN Knockout y contará con una retransmisión en la noche por Box Azteca en el canal 7. Para que no se lo vayan a perder por ningún motivo, este tiro lo van a pasar diferido en Box Azteca canal 7. En otros videos ya hemos analizado al Camaleón, ya hemos analizado a Yabuki y no vamos a redundar en lo mismo. El pesaje será el día de mañana y si todo sale en orden, primero Dios, el sábado por la madrugada tendremos este tirazo, respetable público. ¿Vale la pena verlo? Claro que sí. Será una pelea muy emocionante, limítrofe, sangrienta, dramática. Ambos boxeadores son lo mejor de sus respectivos países y recuerde, respetable público, que en Japón se rifan la vida. Japón es el lugar, a mi parecer, más peligroso del mundo para boxear. Si no eres japonés, Japón es una jaula mortal de acero.
El público japonés siempre que va un mexicano a pelear espera con un interés muy especial en ver perder al mexicano. ¿Por qué? Porque los japoneses admiran nuestro estilo de pelea y quieren ser mejores que nosotros, pero hasta ahora México sigue siendo su papá en el boxeo. A lo que va del año en esta rivalidad de México contra Japón, México lleva la delantera. El Pantera Neri a principios de año le ganó a Kameda, también ganó el magnífico Esparza y perdió el General Cuellar. Pero este fin de semana será definitivo para ver quién tiene la supremacía en esta rivalidad sagrada. Le va el turno a Ángel el Camaleón Ayala y estoy seguro que representará a México de una manera más que digna. El Camaleón es de los mejores prospectos que tenemos. La promotora del Camaleón es Sanfer Boxing y esos vatos siempre traen muy buenos peleadores. Es la misma promotora del Pantera Neri. Por la promotora y por la manera en cómo le ganó el Camaleón a Dave Apolinario hace poco, creo que va a ganar. Mi mero gallo es el Camaleón Ayala, pero chéquense, hay muchas cosas a tomar en cuenta. Si no han visto los otros videos donde platicamos de este tiro, se los voy a dejar en la pantalla final de este video. Si el Camaleón Ayala logra adaptarse al cambio de ambiente y conectar su pegada, podría retener su título, pero si Yabuki con su colmillo largo y retorcido capitaliza su experiencia y le saca jugo a los jueces y le saca jugo al respaldo de su público, Yabuki podría destronar al Camaleón. Recuerden que Yabuki va a tener a los jueces comprados, los jueces estarán a favor del local y el Camaleón se la tiene que rifar, tiene que hacer una pelea perfecta, tiene que conectarle duro y si no lo noquea debe de tirarlo al menos un par de veces para que no le roben la pelea en Japón, porque en Japón sabemos que los jueces están comprados a favor de los japoneses. Esa es una de las razones por las cuales los japoneses no se animan a salir fuera de Japón. ¿Por qué? Porque en Japón tienen garantía y les pagan el doble, pero confío en que el mexicano se la rife y pueda lograrlo. Recordemos también que esta es la primera vez que el Camaleón sale a pelear fuera de México. El Camaleón es más joven y no tiene tanta experiencia como el japonés. Y aquí el colmillo largo y retorcido de Yabuki pueden inclinar la balanza a favor del japonés. ¿Cuál es su pronóstico, respetable público? Queremos leerlos aquí en la cajita de comentarios. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Por favor, escríbanos con la confianza de que vamos a leer su comentario. Esta pelea, según los apostadores profesionales, es un volado. Inicialmente, Masamichi Yabuki fue considerado favorito por las casas de apuestas con cuotas alrededor de 8 a 13, menos 160. Mientras que el mexicano, el Camaleón Ayala, abrió como underdog con 13 a 10 más 130. Pero sin embargo, estos números se han movido. Al 25 de marzo del 2025, Yabuki se encontraba en 4 a 5, es decir, menos 130, y Ayala en 1 a 1, es decir, más 100. Esto según reportes de sitios como Box Life. Esto indica que Yabuki sigue siendo ligeramente favorito, no es mucho, con una probabilidad implícita de victoria de aproximadamente un 53% frente a un 47% del Camaleón Ayala. Otros análisis como los de sportsbetlistings.com también sugieren una pelea muy cerrada, pero algunos expertos se inclinan por Yabuki debido a su poder de knockout. 94% de efectividad noqueadora tiene Yabuki y aparte la ventaja de pelear en casa con los jueces a su favor. Sin embargo, la tendencia ahora mismo en las apuestas muestra que el dinero ha entrado en favor del mexicano, ajustando las cuotas y haciéndolo un contendiente más cercano en la percepción de los apostadores profesionales. En resumen, mis amigos, Masamichi Yabuki es el favorito por las casas de apuestas, pero por un margen muy estrecho, no es mucho, y la pelea se considera casi un volado, 50 a 50. En términos prácticos es así, 50-50, respetable público. Es un volado este tiro de tan parejo que está, cualquiera de los dos puede ganar. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cuál es su pronóstico? Los leemos a todos. Y hemos llegado al final de este videoprograma. Si este video te ha parecido útil o entretenido o interesante, compártelo por favor con un amigo o amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Mi Richie, mi socio, mi amigo, gracias por darme el mérito de tenerte en mi esquina en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.